Hola, bienvenidos. Hoy vamos a continuar hablando sobre los alternadores y en esta ocasión nos vamos a referir a la frecuencia del alternador. Os prestaré toda mi atención. Si tenemos una espira, como la que vemos aquí, girando dentro de un campo magnético, al cabo de una vuelta, esta espira va a generar un ciclo de la corriente alterna. Es cierto. Quiere decir que si la espira demora, pongamos, un segundo en dar una vuelta, lo que voy a tener es que se va a generar un ciclo por segundo. Y si la espira, pongamos, diese 50 vueltas en un segundo, entonces como por cada vuelta se genera un ciclo, voy a tener 50 ciclos por segundo. Yes. Ahora bien, ¿cuánto demora en dar una vuelta la espira? Digamos, el tiempo que demora en dar una vuelta sería el periodo. Es un segundo dividido por la cantidad de revoluciones por segundo. Este es el tiempo que demora una vuelta. Si a las revoluciones por segundo le llamamos n, entonces tenemos que periodo es igual a 1 sobre n, siendo n revoluciones por segundo. Pero nosotros también sabemos que la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces, si el periodo es 1 sobre n, de aquí se deduce que la frecuencia es igual a la velocidad en revoluciones por segundo. O sea, los ciclos por segundo que se producen en esta espira van a ser igual a la cantidad de vueltas por segundo, por la sencilla razón de que por cada vuelta se produce un ciclo. Sí, señor. Ahora bien, ¿qué sucede si nuestro generador elemental, en lugar de tener 2 polos, tiene 4 polos? Entonces, por cada vuelta, en vez de un ciclo, se van a producir 2. Quiere decir que la frecuencia, si la afectamos de la cantidad de polos, es igual a la velocidad en revoluciones por segundo multiplicada por los pares de polos. Vean ustedes, si tienen un par de polos, pongamos, tenemos 50 ciclos por segundo, o 50 vueltas por segundo generan 50 ciclos por segundo. Pero si tenemos 4 polos, o sea 2 pares, entonces la cantidad de ciclos por segundo se duplica. Porque en lugar de tener un ciclo por vuelta, vamos a tener 2. Quiere decir que esta fórmula, para que sea funcional a cualquier tipo de máquina, hay que afectarla por la cantidad de pares de polos. Un par de polos es un ciclo por vuelta. 2 pares de polos son 2 ciclos por vuelta. ¿De acuerdo? Yes. Esta velocidad obviamente la estamos tomando en revoluciones por segundo. Pero como lo habitual es que en cualquier máquina la velocidad se mida en revoluciones por minuto, entonces, para que la de frecuencia me dé en ciclos por segundo, voy a tener que dividir esa velocidad en revoluciones por minuto entre 60. De esta manera, si tomo la velocidad en, vamos a ponerle acá, revoluciones por minuto, dividido 60, me va a dar revoluciones por segundo. ¿Para qué? Para que la frecuencia me dé en ciclos por segundo. Y esto, como siempre, multiplicado por la cantidad de pares de polos. Bien hecho. Y esta va a ser entonces la ecuación final de la frecuencia del alternador. Estaríamos hablando de que frecuencia sería igual velocidad por pares de polos sobre 60. Tomando la velocidad en revoluciones por minuto y la frecuencia entonces nos estaría dando en ciclos por segundo. Ciclos por segundos, lo que también llamamos hertz. He ahí la ecuación de la frecuencia en un alternador. ¿Esto qué significa? Que la frecuencia depende de la velocidad y de la cantidad de polos que tenga la máquina. ¡Wow! Si ustedes aquí, en lugar de usar pares de polos, usan cantidad de polos, entonces este número en lugar de 60 va a ser 120. Digo esto porque en algunos libros de texto puede aparecer aquí el número 120. Nosotros para denominar pares de polos usamos P y cantidad de polos usamos 2P. Esa es la nomenclatura que yo utilizo. Entonces frecuencia es igual N por 2P, que sería la cantidad de polos,
sobre, en este caso, 120. Tomando la velocidad en revoluciones por minuto. Esto quiere decir, que en pocas palabras, que la frecuencia depende de la velocidad de la máquina y de la cantidad de polos que tenga. Como la cantidad de polos, una vez fabricada la máquina, es inamovible, voy a decir que la única variable que afecta a la frecuencia en una máquina, en un alternador, es la velocidad de la misma. O sea que a mayor velocidad corresponde mayor frecuencia. Lo que significa que para obtener una tensión de una determinada frecuencia, tengo que tener una determinada velocidad. Si ustedes quisieran, podrían despejar la velocidad y les va a dar que esa velocidad es 60 por frecuencia sobre pares de polos. O también que la velocidad es 120 por frecuencia sobre cantidad de polos. Cualquiera de estas dos fórmulas es válida, ¿sí? Pongamos, si yo quisiera que una máquina de 4 polos tuviese una FEM inducida de 50 ciclos por segundo, entonces voy a hacer la cuenta y digo, puedo aplicar esta fórmula o esta, cualquiera de las dos. Son 60 por 50, que son 3000, sobre 2 pares de polos, porque serían 4 polos. Tendría que girar la máquina a 1500 revoluciones por minuto para obtener así una tensión generada con una frecuencia de 50 ciclos. Hablaremos ahora del aspecto estructural del alternador. Está conformado por un inductor y un inducido. A diferencia de las máquinas de corriente continua, en los alternadores, el inductor es el rotor y el inducido es el estator. Si bien se pueden encontrar versiones de alternadores donde sea a la inversa, o sea, donde se mantenga el criterio de que el estator es el inductor y el rotor es el inducido. Pero la generalidad de los casos indica lo que estamos viendo ahora en la figura. ¿Qué es lo que tenemos? Un inductor y un inducido, básicamente, ¿no? Pero la máquina también tiene una carcasa y tiene un estator, que es la parte fija. Estator. Que en este caso el estator es el inducido. Y tiene un rotor, que en este caso es el inductor. O sea, carcasa, estator y rotor serían las tres partes fundamentales que componen la máquina. La carcasa es la cubierta externa de la máquina. El estator, en este caso, es el inducido. Y el rotor es el inductor. Yes. Entonces, en el estator lo que vamos a tener son unos bobinados. En este caso tenemos 4 bobinas que están interconectadas entre sí, están en serie y están interconectadas entre sí. Y en el rotor tenemos también 4 bobinas que forman 4 electroimanes, digamos, conformando los diferentes polos que vemos aquí en la figura. Norte-sur, norte-sur. Estamos hablando en este caso de un inductor de 4 polos. Este inductor se alimenta con corriente continua a través de 2 anillos colectores. Y al girar, al ser movido por una máquina impulsora y girar dentro del estator, induce en las bobinas de dicho estator una fuerza electromotriz. Pongamos en principio una fuerza electromotriz monofásica. Esto pretende ser el símbolo de la corriente alterna, ¿no? Como que acá se genera corriente alterna. Y fíjense qué interesante la diferencia que tiene el alternador con el generador de corriente continua en cuanto a que las escobillas que rozan sobre los anillos colectores son las que inyectan, por así decirlo, corriente continua en el inducido. Y la corriente de mayor valor, que es la corriente de carga, la que va a salir por el inducido, no depende de escobillas ni colector, sino que sale directamente a través de conexiones fijas. Esto es muy importante. Es cierto. En la máquina de continua, la corriente de carga sale a través del contacto escobilla-colector. Por eso los grandes problemas también que tenemos de conmutación. Acá la conmutación no la tenemos porque las escobillas rozan permanentemente sobre los anillos, no como en el caso de las delgas, donde en determinado momento se abría el circuito entre una delga y otra porque la escobilla cambiaba de posición al girar el colector. Pero además han tenido la ventaja en este caso de que es apenas la corriente de excitación, que tiene un valor relativamente bajo si la comparamos con la de carga, es la que ingresa a través de los carbones y de los anillos colectores, mientras que la corriente de carga, que es de mayor valor, sale a través de contactos fijos que se encuentran en el estator.
Es maravilloso. Esto es básicamente digamos, la estructura de un alternador. Un inductor, que es el rotor en este caso, un inducido, que es el estator, la carcasa, por supuesto, y recordemos que ese inductor tiene un colector con 2 anillos y 2 escobillas que se alimenta con corriente continua. Recalculando. Los alternadores que se usan en las centrales de generación son alternadores trifásicos. Esto quiere decir que en el inducido tienen básicamente 3 bobinas que están desfasadas en el espacio 120 grados. No son 3 bobinas, son muchas más porque cada fase tiene una cierta cantidad de bobinas, no es una sola bobina por fase. Y a su vez cada fase tiene una cierta cantidad de polos. Entonces la fase no es una sola bobina, sino que son muchas bobinas. Pero esquemáticamente lo podríamos representar como está en el dibujo. 3 bobinas que están desfasadas en el espacio 120 grados. Un imán podría ser, o un electroimán que está girando dentro del estator. Ese imán o electroimán sería el inductor, el estator sería el inducido. Al girar este campo magnético va induciendo tensión en las 3 bobinas del estator. Y como estas bobinas están desfasadas en el espacio 120 grados, las fuerzas electromotrices que se inducen en ellas estarán desfasadas también 120 grados. Se estaría generando entonces un sistema trifásico, donde cada una de las tensiones se representan en este gráfico y como ustedes pueden ver, estarían desfasadas 120 grados. La primera tensión empezaría aquí en 0, la segunda en 120 y la tercera 120 grados más adelante, o sea en 240, digamos, ¿no? O también podemos decir 120 y menos 120 grados. Un sistema trifásico del que ya hemos hablado en su momento en otros videos del canal y que eso implica que la conexión que se puede realizar en la bornera del alternador sea en estrella o en triángulo, dependiendo de los niveles de tensión que uno quiera obtener de la máquina. La bornera de la máquina síncrona o sincrónica tendrá, por lo tanto, sus correspondientes bornes referidos a el inductor o rotor. Esto iría conectado a los anillos, a las escobillas que van sobre los anillos rozantes para inyectar la corriente continua necesaria para crear el campo magnético. Esta corriente se le llama corriente de excitación. Más adelante vamos a ver que se puede regular mediante un reóstato para obtener diferentes niveles de tensión y también para poder ensayar la máquina. Estos bornes se identifican con las letras A y B. Mientras que tenemos los bornes de la parte trifásica, que es el estator o inducido, cuyos bornes se identifican de la misma forma que en un motor a inducción, U, V y W para los principios, Z, X e Y para los finales. También, y hay que decirlo, hay otra nomenclatura, según la norma que ustedes utilicen, y en esta nomenclatura es U sub 1, V sub 1 y W sub 1 para los principios, U sub 2, V sub 2 y W sub 2 para los finales. Tanto una nomenclatura como la otra son válidas según la norma que se utilice. Y aquí no vamos a entrar en detalle con respecto a las conexiones, ya sea en estrella o en triángulo, porque las hemos tratado en los videos referidos a sistemas trifásicos y también en los videos referidos a motores a inducción. Vale la pena hacer una diferencia entre dos tipos de rotores que se utilizan en los alternadores. Uno se denomina rotor cilíndrico o liso y el otro se denomina rotor de polos salientes. En el rotor liso o cilíndrico, lo que van a encontrar es que las bobinas están alojadas en ranuras que se encuentran en la periferia del núcleo del rotor. Mientras que en el rotor de polos salientes, como su nombre lo indica, lo que van a indicar son electroimanes que están puestos también sobre la periferia del rotor, pero que sobresalen, digamos, de lo que es el perímetro de dicho rotor. Los de polos salientes tienen un inconveniente que es el de la fuerza centrífuga, por lo tanto se utilizan en aquellos alternadores que giran a bajas revoluciones por minuto, como por ejemplo los turboalternadores. Estos son los que se encuentran en las centrales hidráulicas y giran a revoluciones bajas, que tengo el dato por acá, están, según dicen, entre 50 y 400 revoluciones por minuto, según dicen los libros, ¿no? Ahora bien,
Los turboalternadores, por ejemplo los que se usan en las centrales térmicas, son rotores lisos o cilíndricos porque como giran a altas revoluciones por minuto, ahí estamos hablando de 1500 a 3000 revoluciones por minuto, la fuerza centrífuga afectaría desde el punto de vista mecánico a los polos salientes. Por eso se prefiere en este caso la utilización de rotores lisos o cilíndricos.